Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Gabriel Villalba, es analista geopolítico, nos acompaña desde La Paz. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Es un placer compartir con la casa televisiva bandera de la Patria Grande, Telesur, y pues un placer estar con ustedes, compartir para analizar el panorama político y social que acontece en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias, Gabriel. Y quiero comenzar por la coyuntura, lo que está sucediendo esta noche en el Parlamento. Quiero conocer tu visión acerca, primero, de si existen las condiciones políticas para que las elecciones sean el 11 de octubre y no el 18. ¿Y eso de qué manera marcaría la diferencia? Bueno, hay que ser también conscientes de que se ha trabajado previamente un proyecto, perdón, una ley que se ha sancionado en concordancia y coordinación conforme el artículo 12, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado. Hablamos de la ley 1297 y posteriormente su modificatoria, la ley 1304, que la han trabajado tanto el órgano legislativo, ejecutivo y electoral, que establecían la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre, cuando las instituciones estatales, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, debía brindar certezas democráticas, certezas de reencaminarnos por la vía democrática tras haber sufrido un golpe de Estado en noviembre del año pasado, nos dan mayores incertidumbres, pidiendo que las elecciones se suspendan por una cuarta vez para el 18 de octubre. Por supuesto que la gente, ante esta burla que están realizando las instituciones estatales, ha reaccionado y está en este momento movilizada, está en este momento en puntos de bloqueo, en puntos de huelga. Ya ha sobrepasado los designios, si se quiere, del movimiento al socialismo. De una forma muy primaria, el régimen de facto ha acusado de que todos los bloqueos y huelgas son producidos por el movimiento al socialismo. Esto es totalmente falso. El movimiento al socialismo es una pequeña fracción, una pequeña parte de este gran movimiento nacional popular que está actualmente movilizado y que está buscando soluciones por la vía de la insurrección popular, puesto que también debiera ser una tarea del Ejecutivo, Legislativo y Electoral, tarea que no han cumplido, darle las certezas democráticas al país. Es por eso que los bloqueos en este momento no se están levantando, ¿no? Es importante, sin duda, el trabajo que está realizando la Asamblea Legislativa Plurinacional en este momento, tratando de solucionar por la vía, si se quiere, de la legalidad y de la institucionalidad esta crisis que tenemos en Bolivia, pero la demanda ha pasado de ser ya la realización de las elecciones del 6 de septiembre a ser la renuncia de Yanine Áñez, ¿no? Sí. Entonces, se han desbordado las demandas y por supuesto que se tiene un estado de convulsión social en el país. El nivel de indignación que se expresa en las calles. Como parte de la condición de este pacto político que se discute esta noche, Gabriel, uno se pregunta es si lo que nos estaba contando precisamente Freddy, que genera tal nivel de suspicacias, que los partidos de la derecha, que tienen bastante distancia, si comenzamos con el primero, con el de Carlos Mesa, por ejemplo, en comparación con la fórmula a la presidencia del MAS, y ahí en adelante los otros 7 puedan reorganizarse, tratando de pensar en que realmente pueden llegar al poder de una manera legal el próximo 18 o el próximo día que se decidan las elecciones generales. Sí, la gente en Bolivia tiene claro los bloques enfrentados actualmente en la coyuntura política, ¿no? Tienes un bloque neofascista, un bloque conservador, un bloque colonial, está siendo representado por Carlos Mesa en Occidente, pero por Yanine Áñez, López, Camacho en Oriente. Representan la misma casta política acostumbrada a sus privilegios. Es más, en entrevista con CNN, el ministro de Gobierno de Bolivia, el señor Arturo Murillo Prijic, ha dicho que lo políticamente correcto sería meterles bala a la gente que está legalmente y legítimamente movilizada en los puntos de bloqueo, en los puntos de huelga. Ese es el extremo y ese es el pensamiento fascista
que tienen las autoridades gubernamentales y, por supuesto, también los diferentes bloques que componen, valga la redundancia, este bloque conservador, neoconservador, racista, fascista, neofascista, que han articulado incluso grupos paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala, coordinada directamente por el ministro de Gobierno Arturo Morillo Prijic, y Unión Juvenil Cruceñista, coordinada directamente por Branko Marinkovic. No es ninguna casualidad que Branko Marinkovic forme hoy parte del gabinete de Yanine Áñez, a un día después de que se pronuncia la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? Entonces, se está articulando el régimen a través de su posicionamiento fascista y además está generando las condiciones para una represión a gran escala. Así como tenemos una movilización que demanda la renuncia de Yanine Áñez, el régimen también está buscando la forma de, entre comillas, legalizar y legitimar una represión a gran escala con los aparatos coercitivos, es decir, la policía, el ejército y estos grupos paramilitares articulados como Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista. Sí, esa es parte de la gran preocupación también que hay desde los líderes de las movilizaciones y de los bloqueos en el país. Con respecto a los movimientos de estos partidos de la derecha y de la extrema derecha, Gabriel, ¿percibes entonces que estarían buscando menos candidatos? Tal vez sería la fórmula que estarían buscando, menos candidatos para enfrentar la fórmula ganadora del MAS, a Luis Arce y a David Choquehuanca. Sí, se manejan dos posibilidades. La primera solo es una hipótesis, ¿no?, que se está manejando ahí en los círculos del régimen, de que Yanine Áñez podría ser reemplazada por el señor López, Fernando López, que funge actualmente como ministro de Defensa, encargado de las fuerzas militares del país. La otra opción es una posible alianza entre Carlos Mesa y Yanine Áñez, que también se está manejando ahí mucha gente del ámbito político en Twitter lo está anunciando. Ya se empiezan a ver esas fracturas a nivel del régimen entre esos choques entre Murillo y Marinkovic, por ejemplo, y por supuesto también la última discusión que han tenido el vicepresidenciable de Yanine Áñez, que es el señor empresario de Occidente, Doria Medina, dueño de Burger King en Bolivia, y Carlos Mesa, esa discusión acalorada que han tenido en Twitter, echándose la culpa unos del otro, perdón, uno hacia el otro y viceversa, ¿no? Entonces, por supuesto que existe también una tensión dentro de ese bloque fascista, de ese bloque derechista, como también existe la tensión de este bloque nacional popular movilizado actualmente, ¿no? Unos dicen ya de una vez vamos a las elecciones, otros dicen seamos un poco flexibles y pongamos una fecha intermedia entre el 6 de septiembre y el 18 de octubre, puede ser el 11, dijo la misma COP. Además, una COP que durante el golpe de Estado en Bolivia no dijo ni pío, y eso hay que decirlo claramente, ¿no? Categóricamente. La Central Obrera Boliviana le pidió la renuncia a Evo Morales, sugirió su Eso renuncia. te iba a decir, Tienes Gabriel, no, aún... sí dijo, precisamente Sí. fue parte de la cadena de organizaciones que le pidieron la renuncia, le sugirieron, pero sugerir en ese momento era pedir la renuncia al presidente del país, a Evo Morales, así que sí dijeron, no es que no hayan dicho ni pío, ellos sí hablaron. Ahora hay una posición distinta, pero después de ver del desastre del país. Exactamente. Entonces, así como existen las tensiones dentro de ese bloque derechoso, también existen las tensiones dentro de este bloque nacional popular. Tienes un Felipe Quispe Maicu que también ha dicho Evo Morales debería estar en la cárcel, ¿no? Pero lo nombran también comandante de los bloqueos. Por supuesto que existen estas tensiones. Álvaro García Linera lo llamaría estas tensiones creativas dentro de un proceso de confrontación, que se están dando. Esperemos que se solucione por la vía del diálogo, que hace mucho rato, desde el principio de esta semana, debería haberlo encabezado el órgano electoral. Ahí hay una crítica muy fuerte, perdón, debería haberlo encabezado el órgano legislativo. Yo tengo una crítica muy fuerte al órgano legislativo, ya que ellos han construido en combinación, en coordinación con el órgano ejecutivo y electoral, la ley 1297 y la ley 1304, para precisamente llevarnos a unas elecciones, pero han dejado que el Tribunal Supremo Electoral, es decir, el órgano electoral de nuestro país, se mande la parte por sí sola, sin coordinar con el ejecutivo ni el legislativo, y nos pongan en esta situación actual de convulsión social en la que estamos, ¿no? Cuando el legislativo debería haber tomado pues la iniciativa para solucionar por esta vía democrática esta alta convulsión, como recién lo está haciendo ahora. Sí, me queda algo por preguntarte y es este nivel de odio que, pese a la convulsión social, a toda esta situación,
en donde vemos además serios problemas en el marco de la pandemia, dificultades, el aumento nos contaba Freddy hasta 400% de los alimentos, y cómo, por ejemplo, este grupo de Santa Cruz dice, refiriéndose a las comunidades indígenas, que son bestias humanas, indignos colonos, no se les puede llamar ciudadanos. Es más un asunto además de carácter intencional de seguir incentivando esta situación. ¿Cómo se refieren así a las comunidades indígenas en el país? Bolivia se ha construido históricamente como una sociedad pigmentocrática, ¿no? Pesaba el tez, el color de piel blanco por sobre la mayoría de los bolivianos de tez morena. Se ha construido una sociedad altamente racista, altamente colonial, y esta gente ha manejado el Estado, estos bloques derechosos y coloniales, han manejado el Estado como su finca personal. Recién en el 2006, un indígena llega a ser presidente y llega a cambiar esa estructura mental de los bolivianos, dignificando nuestra condición indígena, nuestra condición mestiza, nuestra condición obrero y campesina. Entonces, estos círculos ideológicamente nunca han podido entender ello. Siempre se han retrotraído a el sentido eurocéntrico, por eso tienes un Arturo Murillo Prijic, apellido croata, ¿no? Como gran logro tener un apellido de pedigrí, como dice Carlos Mesa. Tienes a Karen Longaric, croata, apellida croata también. Tienes a Marinkovic, apellido croata, que él abiertamente dice que se siente más croata que boliviano, ¿no? Sin duda, estos estigmas, si quieres, mentales, esta estructura mental que han tenido, no se ha podido deconstruir del todo. Es por eso que ha existido gran resistencia en Bolivia hacia la nueva constitución política del Estado que reconocía la plurinacionalidad y a los pueblos indígenas. También tienes una gran resistencia a que mujeres de pollera y gente que antes para ellos era considerado sus choferes y sus jardineros, hoy sean senadores, diputados, asambleístas, hayan sido ministros. Por supuesto que existe un choque étnico-racial transmutado por la clase también, pero a la vez también una alta tensión racializada, se podría decir, de parte de estos círculos neofascistas. Es lamentable esta construcción que han tenido y por eso retrotraen a los valores de la cruz, la espada, se retrotraen a los valores republicanos. Por supuesto que indigna esta condición racista en estos sectores que además se sostienen únicamente por las armas, se sostienen únicamente por los aparatos policiales, militares y paramilitares. Es por eso que indigna y por eso la gente está movilizada a pesar de que se esté desarrollando este debate en el órgano legislativo, ¿no? La gente sigue movilizada por todo ese repudio, por la quema de la huipala. Claro, entendemos, es alguna situación histórica que en los casi 15 años del movimiento al socialismo parecía que de alguna manera había sido superada, se había trascendido. Ahora vemos, la verdad es que no, porque están allí con todas estas expresiones que tienen un nombre bastante civilizado, decir que son comités cívicos, pero lo que hay detrás es la verdad una acción permanente de odio en contra de las organizaciones sociales e indígenas en particular. Gabriel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este momento, esta coyuntura, como siempre. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches.